Buenos días, hermanos. Como decía el pastor Luis, nos encantaría estar reunidos y Dios sabe en su soberanía, y precisamente estaremos hablando de eso en el mensaje de la palabra el día de hoy, porque ha permitido que la iglesia no estemos reunidos como iglesia. Dice el Salmo 126 que dice que cuando el Señor nos haga volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan un sueño hermoso. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Es decir, este tiempo debemos de pensar qué tiene Dios para su iglesia y no solo pasar por alto este tiempo. Bien, mis hermanos, estaremos continuando nuestra serie titulada Fe en medio de tiempos difíciles o Fe en medio de tiempos de crisis. Y en esta oportunidad quiero compartir un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30, en donde ya lo hemos compartido en nuestra serie Arraigados en el Evangelio, pero en ese momento no teníamos idea, no podíamos pronosticar que el 2020 nos enfrentaría esta situación mundial, mis hermanos. Entonces he titulado el mensaje: La crisis coopera para bien a su propósito. La pandemia, esta crisis, coopera para bien a su propósito. Y no le quise poner solo el coronavirus coopera para bien, porque la crisis nos ha afectado de diferentes formas a todos. Es bien trágico escuchar historias de hermanos que perdieron todo en un día, que a inicio de año, el 31 de diciembre, el 1 de enero, no pronosticaban esta situación y se hicieron muchos planes, pero su negocio tuvo que quebrar, su salud empeorar. Hace poco les comentaba con dolor de mi corazón de un conocido que tuvo que viajar en el mes de febrero e inicios de marzo a Alemania sin saber que esto iba a terminar trágicamente con su vida. Al regresar a su país, el hermano fue detectado con COVID-19 y pocos días después partió con el Señor. Entonces, son tragedias. La bendición de este hermano es que vamos a estar viendo hoy, él tenía una esperanza viva. Pero para muchos nos ha cambiado la vida. Los niños estaban en las escuelas, ya hoy no van a sus escuelas. No es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de estar como en victoria, como que no pasa nada. Debemos de estremecernos y decir: Señor, ¿qué quieres de nosotros en este tiempo? Así que leeremos el texto y veremos el tema: la crisis coopera para bien conforme a su propósito. ¿Cómo no me acompañas a leer Romanos 8, 28 al 30 en la Biblia de las Américas, y luego oramos? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Amado Padre, te damos gracias por lo que ha acontecido en este culto, Señor, en donde te hemos adorado desde nuestros hogares. Pero hoy venimos a suplicarte que nos hables por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Yo te suplico que apartes, Señor, todo aquello que no proceda de ti en mis labios, Señor, y que seas tú hablando por medio de tu palabra, que yo pueda exponer fielmente, y que este mensaje traiga esperanza, traiga consuelo, traiga luz de que hemos creído en un Dios soberano, Salvador, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es un texto favorito de muchas personas. Muchas personas de hecho lo conocen de memoria. Pero pareciera que se puede volver tan familiar el texto de Romanos 8:28, específicamente el 8:28, que puede hacer que no entendamos a profundidad lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. El texto es más que esto.
digamos como entre comillas. El texto no está diciendo no te preocupes, al final todo va a salir bien. El texto es más amplio, es más hermoso que esto. Vemos repetidas veces en la Escritura que a veces no todo termina bien o de la forma esperada. Y aún así el propósito del Señor se está cumpliendo. El texto de Romanos 8:28 tiene que ver más con esto, mis hermanos. El misterio del propósito de Dios para nuestras vidas. El misterio de que Dios está obrando en medio de su pueblo. Como hemos visto estos domingos anteriores, estamos viviendo una circunstancia sin precedente. Yo nunca había visto una crisis que afectara a tanto sector, a tanto país, a tanta diferencia de edades. Nos ha afectado a todos. Las grandes potencias se han visto vulnerables. Los grandes deportistas, los grandes economistas, es decir, todo el mundo está siendo afectado, pero le pedimos al Señor algo como pastores, y de hecho quiero comunicarles que esta es una oración que tenemos como región en Gracia Soberana, región México, que no salgamos de esta crisis sin ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que no digas, vamos a pasar esto y va a volver toda la normalidad. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el objetivo de Dios de meternos, voy a usar esta ilustración muy entendida por todos, en este horno? ¿Por qué nos permitió este horno? ¿Por qué nos está acrisolando? Y así que este texto es más que una palabra de ánimo superficial, es la palabra de Dios, que si la entendemos con la iluminación del Espíritu Santo, nos mostrará que detrás de todo esto que nos está pasando, fíjate bien, esta es mi tesis para este día, hay un Dios soberano que ha orquestado todo esto desde el principio y está obrando para tu bien. Tú dirás, para mi bien. Está obrando para tu bien y para sus propósitos. Esto no se ha salido de las manos de Dios. Jehová reina, regocíjense los cielos. Jehová reina, alégrense las muchas costas. El coronavirus está en las manos de Dios. Tu situación económica está en las manos de Dios. Aún si ya te afectó tu salud, estás en las manos de Dios. Por eso es que titulé así el mensaje. La crisis coopera para bien según su propósito. Esta crisis está cooperando para el Dios sabio que había planeado esto desde antes de la fundación del mundo. Así que veremos el texto de la siguiente manera. Veremos lo primero: todas las cosas cooperan para bien. Y puedes poner entre paréntesis, aún el coronavirus. Todas las cosas cooperan para bien a los que le aman. Ese es nuestro primer punto. Mira lo que dice ahí en el versículo 28. Y sabemos, decía Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, quiero hacer una pequeña explicación antes de ahondar en este tema. ¿Qué significa cooperar para bien? Es importante que expliquemos este texto porque ha sido muy mal entendido. ¿Qué es eso de que todo coopera para bien? Mira, dos interpretaciones muy comunes de qué significa cooperan para bien las cosas. Una, que no quiere decir que estén correctas, pero quiere decir que al final de nuestras vidas el resultado va a ser bueno. Eso, muchos entienden este texto que quiere decir eso, que al final todo se va a arreglar y todo va a ser color de rosa, pero el texto va más allá, porque si el texto significara solo eso, si esta promesa de todas las cosas cooperan para bien significara que todo se va a arreglar, ¿qué pasaría si alguno de nosotros es afectado en su salud y pierde la vida? ¿Qué pasaría si nunca te recuperas económicamente? Entonces, ¿falló la palabra de Dios? En ningún momento. Lo que yo creo que el Señor nos quiere mostrar que es el bien. Otro error bien común de interpretación de este texto es esto:
no te preocupes, si te sale algo malo, después vendrá algo mejor. Hasta es un dicho. No hay mal, dice la gente en un dicho, que por bien no venga. Es decir, cuando te pasa algo malo, se cierra una puerta, se va a abrir una mejor. Para muchos no está pasando esto. Entonces, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué quiere decir esta promesa de todas las cosas cooperan para bien? Algo, si tú entiendes el bien como algo meramente material o terrenal, o como te puedo decir, de bonanza en la tierra, que no te vas a enfermar, que vas a tener dinero, que vas a tener felicidad temporal, y no estoy diciendo que no incluya estas cosas, entonces te vas a frustrar el día que esto no pase. Recuerdo hace años que conocí a una persona que tenía el sueño de trabajar en una empresa particular. Y él, como creyente, apropiaba estos versículos y decía, yo sé que todo coopera para bien y yo quiero trabajar en ese lugar. Y el día que no le dieron ese trabajo, él decía, ¿por qué? ¿Quién falló? ¿Me falló el Señor? ¿Será que yo estoy en pecado? Y muchas veces, mis hermanos, eso es una de las cosas negativas que enseña el mal llamado evangelio, entre comillas, evangelio de la prosperidad. Él te dice una respuesta rápida para aquí y para ahora. Todo va a estar bien aquí. Ven a Cristo y vas a ser feliz y todo va a estar bien aquí. Pero lo hermoso de esta promesa es que no solo, fíjate bien, porque tampoco estoy eliminando esto, pero no solo se refiere al bien físico, al bien material, a la ausencia de problemas. Esta promesa es más profunda, más hermosa, es para que ahí donde estás tú le des gloria a Dios y decir, estas circunstancias, por difíciles que parezca, están cooperando para un bien espiritual en mi vida. Para un bien de acuerdo a la palabra del Señor. Recuérdate que este texto no está solo en la Biblia, no es una hoja. Siempre que tú veas un versículo en la Biblia, y cuando digo texto, he estado diciendo la palabra texto, me refiero a este versículo. Cuando veas un versículo, recuérdate que no es una hoja nada más sola. Es una hoja que pertenece a una rama y una rama que pertenece al árbol, y este versículo está en medio de Romanos 8, que es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, porque nos habla primeramente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque los que están en Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Es decir, que esta promesa, mis hermanos, tiene que ver más con la vida espiritual. Tiene que ver con un bien mayor. Acabamos de cantar un canto que dice, Señor, mi Redentor y roca. Y dice una de sus frases, mi bien mayor y mi necesidad. Todas las cosas cooperan para ese bien mayor. La palabra cooperan, o en la Biblia de las Américas dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan o son para bien. Pero la idea es de que todas las circunstancias de tu vida están siendo orquestadas por Dios y están cooperando. ¿Con quién? Una buena pregunta sería, ¿cooperan entre sí? Pues también. Pero porque todo el texto, si tú lees atrás en los versículos previos al 28, viene hablando del Espíritu Santo. Por ejemplo, el versículo 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces viene Pablo diciendo, el Espíritu está para ayudar al creyente en su debilidad. Y luego dice, y todas las cosas cooperan para el bien de sus propósitos. Entonces podemos decir que están cooperando con la obra del Espíritu Santo para lo que Él tiene para tu vida. Entonces vamos dándole sentido a este texto.
todas las circunstancias, por difíciles que estés pasando, mis hermanos, si tú eres hijo de Dios, si eres del que estás en Romanos 8:1, por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú eres un en Cristo, esas circunstancias están cooperando para que se cumpla el propósito de Dios y para un bien mayor en tu vida. Dice el texto que esto es para los que le aman. Muchos han tomado este versículo como una promesa universal. A todos les va a salir bien las cosas siempre. Pero aquí pareciera que hay un prerequisito: amar a Dios. Aquellos que le aman. Y a la vez, al leerlo, podría decir tú en este momento, decir: pastor, usted dice de que esto es para los que aman a Dios. Como yo no le amo, estoy descalificado de esta promesa. El capítulo mismo se encarga después de decirnos quiénes son los que le amamos. Y te quiero decir algo: los que le amamos no somos grandes héroes cristianos, no somos grandes campeones. Las personas que le amamos, quiero hacer esta aclaración, para empezar, le amamos imperfectamente. Nadie le ama perfectamente a Dios. Esa es la aspiración, es el primer mandamiento. Bueno, el mandamiento más grande, dijo el Señor: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero ¿quiénes son los que le aman? En toda la revelación bíblica vemos que los que le aman solos pueden amar a Dios aquellos que han sido amados por Dios. Le amamos, valga la aclaración, imperfectamente. Él se acuerda que somos polvo, Él se acuerda que muchas veces le has fallado, pero dice la Escritura en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él por esta única y exclusiva razón, porque Él nos amó primero. No es que éramos muy buenos, no es que nosotros decimos: mira este grupo selecto de personas cómo ama a Dios. Entonces para ellos todas las circunstancias corren para bien. No, lo que está diciendo es: este grupo de personas ha recibido una gracia infinita. El amor de Dios ha sido derramado sobre sus corazones, y a pesar de eso, a pesar de sus debilidades, ellos comienzan a amar a su Salvador. Es decir, cuando hay un hijo de Dios, un en Cristo, una persona que le ama a Él, Dios comienza a obrar. Ahora, no solo dice que las cosas cooperan para tu bien a los que le aman, sino que dice todas las cosas. Y ese sí es un totalitario. Todas las circunstancias de tu vida, qué gracia, qué misericordia. Mira, hermano, las buenas, las no tan buenas, las malas y las peores circunstancias de tu vida han estado en la mano de Dios y están cooperando para el bien que Él tiene según su propósito eterno en tu vida. Para muchos de ustedes este tiempo ha sido de mucho sufrimiento. Nosotros tuvimos aquí como experiencia en la iglesia, y sé que les ha pasado a varios otros hermanos en otras iglesias, de personas que, por ejemplo, estaban fuera de su país. Nosotros aquí tuvimos la oportunidad de recibir a 2 personas de El Salvador. Cuando se cerraron las fronteras, muchos países en este momento no están recibiendo personas que estaban afuera. Y nosotros decimos: bueno, yo estoy en mi casa, estoy guardando cuarentena y mi sufrimiento es que no puedo salir al gimnasio, que no puedo salir a los parques. Es cierto límite, pero piensa en estas personas que están ahí sin ver a sus familiares, sin ver a sus hijos, en un país extraño. Por poner un ejemplo, otras personas iban prosperando económicamente y de repente los negocios totalmente cerrados. Se hizo una estadística en donde se dice que los meseros, las personas que andan como indigentes en la calle, tú dices: bueno, pues ellos siempre han sido indigentes, pero es que ahora no hay nadie que los esté apoyando. Los que se conocen aquí en México como parqueros, que piden, que cuidan los vehículos en los estacionamientos. Todas estas personas estaban a lo mejor diciendo: en este momento yo no tengo para comer esta noche. Yo estoy lejos de mi familiar. Y pareciera que es una enfermedad
que produce una neumonía fuertísima y que deriva en una muerte bien cruel. Ahora, ¿puedes creer esta promesa que todas las cosas, aún esto, está cooperando para bien y el propósito de Dios? Si tú permites al Espíritu Santo que Dios haga realidad esto, vas a vivir una vida confiada en Cristo, en medio de todas las circunstancias, las buenas, las no tan buenas, las difíciles, las trágicas. Esta mañana en la clase bíblica que comentó Luis, que estamos subiendo, se comentaba la historia de Corrie ten Boom. Ella, al cuidar, por sentir una carga por los judíos, cuidar y esconder, fue llevada presa en el tiempo de la Alemania nazi. Y los sufrimientos de esta mujer fueron en aumento. Perdió a su familia y todo. Y ella podría haberse preguntado, ¿es Dios bueno acaso? Pero una de las palabras que la sostuvo es versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Tú puedes ver para atrás. Mira, yo te quiero animar que hagas un ejercicio de fe. Dice el pastor John Piper que muchas veces nos ayuda a ver la gracia que hemos tenido en el pasado para tener fe para el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna prueba tan fuerte. Quizás un hijo con temperatura. Yo les puedo testificar cuando nació mi tercera niña. Nos dijeron, tienen que irse de inmediato para el hospital. La niña no está, pareciera que no tiene palpitaciones en su corazón, trae el cordón umbilical amarrado y necesitan irse rápido al hospital. Eso era como a las 12 del mediodía. Pasamos toda la tarde en donde veíamos en el electrocardiograma de la niña cómo se bajaba casi a cero. Se bajaban de pronto las palpitaciones, creo que no puede llegar a cero porque fuera un paro totalmente, pero se bajaban como a 50 las palpitaciones. Y yo estaba recordando esto y ver en ese momento el sufrimiento de mi esposa, de mi hija, y yo clamaba en esos momentos, decía, Señor, ten misericordia, si tú nos quieres dar a esta niña, te suplicamos que tú la traigas. Pero quiero que pienses por un momento, haz este ejercicio. Cuando has estado en esas pruebas, lo ves como si es eterno, como no sabes el futuro de lo que va a venir. Tienes una aflicción tremenda, una preocupación tremenda. Pero ahora que veo para atrás, fíjate, en el momento de las 12 del mediodía que les dije, se dieron las 12 de la noche, seguíamos en las mismas circunstancias, hasta las 6 de la mañana del siguiente día que nació mi hija Daniela. Y al salir, fíjate que no nos había pasado con ninguno de los otros dos niños, salió y no lloró. Y el doctor le daba palmaditas y le dice, vamos, no se quede, no llore. Y yo clamándole al Señor ahí. Al ratito, como a los 4 segundos, respiró y mi niña está sanita, juega, inteligente, por la pura gracia de Dios. Entonces yo veo para allá y digo, estaba en una gran aflicción. Pero veo eso y veo que esas cosas formaron en mi vida dependencia, fe, y siguen, y van a venir más pruebas a mi vida a lo mejor. Pero el ejercicio que quiero que hagas es esto, date cuenta como todo ha cooperado para bien. Todo ha estado en las manos de Dios. Porque el Señor nos enseña que en esta vida, la vida del cristiano no se vive una vida color de rosa. Dijo alguien, solo tienes que vivir lo suficiente y te darás cuenta que sufrirás. Cuando escuchamos sobre el sufrimiento en la vida cristiana, hay un rechazo natural, pero mira ahí conmigo el texto en Romanos 8, 18, es lo que viene hablando en el contexto. Dice Pablo así, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, Pablo da por hecho
que este tiempo presente, algunos han dicho, ¿cuál es el tiempo presente? Fue el primer siglo cuando él escribió esta carta, y se refiere al tiempo de tu vida, al tiempo presente, el tiempo entre la primera venida y la segunda venida. El tiempo que tú estás vivo se caracteriza por sufrimientos, pero te dice lo siguiente: no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser manifestada. Sigue leyendo: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, quise leer esto porque ese es en el contexto que está Romanos 8:28. ¿Qué está diciendo? Que la vida se caracterizará por circunstancias difíciles, por sufrimientos, pero te dice, espera, confía que esos sufrimientos no se comparan con la gloria que verás cuando sea revelado aquello para lo cual fuiste creado, aquel diseño hermoso que Dios está haciendo en tu vida, que no entendemos a veces, pero Dios está obrando. Es como el barro en manos del alfarero. El barro no entiende qué está haciendo. Pues así nos compara el Señor a nosotros como barro, y Él está formando, y a veces mete la mano y a veces nos da formas diferentes, pero dice qué es lo que está pasando en este tiempo. Dice que el creyente gime o clama con gemidos por medio del Espíritu Santo, está anhelando ser revestido de la presencia de Dios. Es decir, tus tribulaciones, mis tribulaciones nos ayudan a enfocarnos en lo eterno. Y miren, mis hermanos, yo quiero animarlos a que nuevamente, lo dije al inicio de la predicación, no pierdas la oportunidad de ver, de alzar tus ojos a Cristo. No pierdas tu oportunidad de ver que esta es una prueba que Dios ha permitido en su soberanía para su pueblo, para ti, para mí. Y decirle, Señor, ¿qué quieres de nosotros, Padre? ¿Qué tienes para nosotros, Señor? Y eso dice que te va a estar haciendo anhelar, aguardar, versículo 19, la revelación de los hijos de Dios. Porque toda la creación está caída, y aún la misma creación está caída, y esto es bien importante explicarlo. Lo he estado escuchando, hay un libro que acaba de sacar el doctor Piper que se llama Cristo y el coronavirus, o el coronavirus y Cristo, puede variar el título, en donde él habla de estas situaciones de la soberanía de Dios, y él dice lo siguiente, mis hermanos: no quiere decir que las catástrofes y las calamidades son por un pecado en específico, porque recuerdas aquellos que murieron en el Evangelio cuando cayó la torre sobre ellos. Le preguntaron, ¿por qué murieron? Y les dice el Señor, pues es que así todos pereceremos. Es decir, no es que Dios está mandando el coronavirus por este pecado, pero la creación misma, las enfermedades, las catástrofes son producto a la vez del pecado, de la caída del hombre. Por eso es que dice que aún la misma creación, yo no entiendo cómo es esto, gime por ser una nueva creación. El creyente gime dentro de él, clama por ser revestido. La vida, mis hermanos, va a tener estas circunstancias. Pero yo te quiero decir que Dios está obrando en medio de las circunstancias, por difíciles o por bondadosas que sean. Dice Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un hombre en sus cabales diga que se gloría en el sufrimiento? Y quiero que seas bien honesto contigo mismo. Yo no me puedo gloriar en el sufrimiento.
Pero Pablo nos explica por qué él se gloriaba en las tribulaciones. Porque dice, sabemos que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia, carácter probado. En la Reina Valera dice prueba. Pero la mejor traducción podría ser: la paciencia produce una prueba en el carácter. Está formando carácter en tu vida. Y el carácter probado, sigo en el versículo 4 de Romanos 5, esperanza. Fíjate la cadenita. Dios manda una circunstancia y esa circunstancia hace que tú te ejercites en paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es recibir la voluntad soberana de Dios sin murmuraciones. Es esperar en el tiempo del Señor, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor. Este es un tiempo en donde Dios quiere darnos un fruto del Espíritu, que es la paciencia. Pero cuando estás ahí ejerciendo paciencia, dice que esa paciencia produce un carácter probado. Y eso está relacionado con lo que leímos en el 8:30, que a los que llamó también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, las pruebas que estamos viviendo, no pierdas el foco, alza tus ojos a Cristo, están formando el carácter probado, que el objetivo es llegar a ser similar al carácter de Cristo. Y fíjate qué hermoso, el carácter probado produce esperanza y la esperanza no desilusiona. La vida del cristiano, hemos visto esta serie, se llama Fe en medio de tiempos difíciles. La esperanza es tener un deseo de un porvenir, de esperar lo bueno, pero no es una esperanza como si tal vez suceda. Esta esperanza, esta palabra que se encuentra en Romanos 5, versículo 5, tiene una característica, es una esperanza segura. Tú puedes estar seguro, va a cumplir su propósito en nuestra vida. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y decía Charles Spurgeon sobre ese texto, ¿cuándo has visto un planeta que ha quedado así a mitad? Todo lo que Dios comienza, lo termina. Las pruebas están formando carácter, están formando paciencia, y esa paciencia te debe de dar esperanza que Él completará su obra. Y aquí nos afirma por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esa palabra no es el amor de Dios, tal vez sea así como lo recibo por fe, no. Es más que recibirlo por fe. Esa palabra derramado quiere decir como agua. El amor de Dios ha sido puesto en tus corazones. Por eso Pablo ora por los efesios y dice, yo ruego que ustedes puedan entender la altura, la anchura, la longanimidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una de las tentaciones que vas a tener en la prueba es pensar, Dios no me ama. ¿A dónde está Dios en este momento? ¿Por qué estoy pasando esto? Aquí te dice el Señor, ten paciencia, ten esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones y como sello de garantía dice, por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, Romanos 8:28, que es donde estamos, nos está enseñando algo, que todas las cosas están cooperando para esa formación de carácter, para el bien, para que se cumpla su propósito. Y eso es lo segundo que veremos en esta ocasión. Lo segundo que veremos es, Dios es soberano, porque todo es conforme a su propósito. La historia no está girando alrededor de ti para formar una obra bella sin ningún propósito, no, porque la parte B del versículo 28 dice, esto es, ¿quiénes son los que le aman? O a quiénes está cooperando para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Si pensamos que el bien es nada más lo material, estamos perdiendo de vista algo
muy importante y pocas veces mencionado en este texto. ¿Te has fijado que muchas personas citan este texto y dicen, todas las cosas cooperan para bien? Se quedan ahí. Pero dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos y amigos, es muy importante que entendamos la expresión conforme a su propósito, ya que eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Este pasaje que estamos estudiando encuentra la total seguridad de Él, del cumplimiento en este atributo de Dios, que Dios es soberano, que Dios está obrando conforme a sus propósitos, que no se le ha salido del control las circunstancias que estás viviendo. Este atributo te va a sostener en medio de las dificultades. No es un atributo para estar pensando qué dicen los libros de teología sobre esto. Este es un atributo que tú debes de abrazar si eres hijo de Dios. Él es soberano y Él está orquestando un propósito en tu vida, y quiero decirte que esto es la mejor esperanza que alguien puede tener. Un día dijo el pastor Charles Spurgeon, no hay atributo más consolador para sus hijos. Tú podrás decir, no, espérate, para mí es más consolador la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pero Spurgeon decía así, la doctrina de la soberanía divina bajo las más adversas circunstancias, en los más graves contratiempos, hace que ellos crean que esa soberanía ha ordenado sus aflicciones, que gobierna todas las cosas y que los santifica. Si tú no tienes esta base, que Él está obrando sus propósitos, que Él es soberano, entonces cuando te venga una calamidad vas a decir, ¿por qué a mí? Si yo he servido a Dios, si yo soy bueno, y si tú por alguna razón con los medios de Facebook o YouTube nunca has ido a una iglesia, estás oyendo este mensaje es de buenas noticias para ti, porque nada de lo que está pasando en el mundo se ha salido de las manos de Dios. Tú te puedes estar preguntando, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué es la soberanía de Dios? Y esa es una muy buena pregunta. La soberanía de Dios es lo siguiente, mira, una definición teológica es esto: Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas de modo que se cumplan sus propósitos. Dios tiene un propósito en todo lo que acontece en el mundo. No se le salió por casualidad del coronavirus. El 2020 no se salió del control. Si no, el coronavirus fuera Dios. Dios es Dios y Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y dice que cuando tú entiendes eso, todas las cosas cooperan para su propósito. Que en pocas palabras, quiero decirte que Dios es soberano. Él es rey. Él es rey sobre la creación. Él es rey sobre sus hijos. Él es rey sobre la naturaleza. Él es rey sobre el coronavirus. Él es rey sobre tu salud. Él es rey sobre tus finanzas. Nada se ha salido de su control, y como acabamos de leer del pastor Spurgeon, esto es consolador y es roca firme para los tiempos de prueba. Hay un ejemplo en el Evangelio de Juan de que Dios es rey sobre todo. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, que venía Jesús con sus discípulos. Dice el versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Es decir, el hombre siempre ha buscado la causalidad de las circunstancias. Y decir, en nuestra cultura, en nuestra costumbre, este hombre está ciego porque está maldito. Nació con una maldición. ¿O pecó él? Que hubiera tenido que pecar en el vientre porque nació ciego. ¿O pecaron sus padres? Y mira la respuesta del Dios soberano. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres,
sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mis hermanos, muchos se están preguntando, ¿y por qué del coronavirus? Pero en un reclamo. ¿Por qué a mí? Te quiero contestar con estas palabras del versículo 3 de Juan. Para que las obras de Dios se manifiesten en la tierra. Porque Él es Rey. Ahora, una buena pregunta como iglesia es, ¿qué quieres de nosotros en el coronavirus? Pero aquí vemos claramente que el hombre siempre ha buscado encontrar respuesta a las circunstancias adversas, propósito inmediato. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué pasa esta enfermedad? ¿O por qué me pasa esto? O aún ahorita, ¿por qué no puedo salir? Pero hay un versículo que a mí me ha ayudado a ver la soberanía de Dios y mi pequeñez, aquí abajo. Y ese es un versículo que creo que muchos conocemos, Isaías 55, versículos 8 y 9. Y eso te dice la palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es soberano, mis hermanos, y Él en el plan eterno sabía cómo iba a ser este 2020 para cada uno de nosotros, y Él dice esto: sus pensamientos, sus caminos están acá arriba, y los nuestros están acá abajo, y no podemos entenderlo. Ahora tú puedes decir, pastor, pero usted no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo, no me lo diga como si fuera algo muy fácil. Yo ya estoy a lo mejor cansado de estas aflicciones, yo he perdido a mi familia durante esta crisis. Precisamente por eso te estoy compartiendo esto, para que cobres ánimo y veas que hay un Rey, que sus pensamientos tornarán para bien en lugar de para mal, conforme a sus propósitos, como dijo Isaías en el capítulo 40 y versículo 13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? Al Señor. Vemos en repetidas historias en el Antiguo Testamento, vemos el caso de José, que de un día para otro sus hermanos sienten envidia, lo venden, lo mandan allá, bueno, lo tiran en un pozo y pasan a aquellos mercaderes y lo venden como esclavo a Egipto. Y vemos en las películas y vemos que llega a un palacio y es como un esclavo, así como un sirviente. No, hermano, ser esclavo en ese tiempo, estamos hablando de un sufrimiento, de una crisis, de ser hijo de padre y madre a estar en una casa desconocida, en un país desconocido, sirviendo y estando ahí como esclavo, estirado a la cárcel. Y no eran cárceles como las de ahora, sufrimiento tras sufrimiento. Pero al final de sus días, cuando sus hermanos llegan ante él, dice: vosotros pensasteis este mal para mí, pero Jehová lo tornó en bien. Y la traducción en inglés le hace más justicia a esa palabra, lo tornó. En inglés se podría decir: Jehová lo pensó para bien. Sus caminos son más altos que tus caminos y que los míos. Dios es bueno, y todas las circunstancias que estamos viviendo, por increíblemente fuertes que sean, están cooperando para su propósito. Él es Dios. Esto nos lleva a lo tercero y último. Al final dice el versículo 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Lo que es versículo 29 y 30 nos enseñan es que no es un plan sacado de la manga, como decimos, es un plan eterno. Y esto te debe dar consuelo. Dice que los que de antemano, está hablando de la eternidad pasada, es bien difícil entenderlo en esta mente porque nosotros vivimos en tiempo y espacio. A esos que conoció de antemano, Él se sienta en las alturas de los cielos y ve la foto de tu vida
Y si te fijas, todos esos verbos ya los da por pasado, en el tiempo pasado. Los que conoció, predestinó, llamó, justificó y todavía el glorificó, lo da como tiempo ya consumado. El versículo 29 y 30 a este mensaje nos da esta solidez. Sus propósitos son eternos. Sus propósitos son incondicionales. Son desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Hay un versículo hermoso en Isaías 46, 9 y 10. Mira lo que dice. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y esto es lo que quiero recalcar, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Él es el Dios que declara el fin desde el principio. Esta semana en nuestro estudio que tuvo el pastor Luis del sufrimiento, él mencionaba que por ponerte un ejemplo, cómo él declara el fin desde el principio, que la cantidad de personas que iban a morir en el 2020, si lo puedo explicar, él lo dijo quizás con otras palabras, no creas que van a ser más que las que ya él había declarado desde el principio el fin. ¿Estás entendiendo qué función juega el 29 y 30? Yo sé que el 29 y 30 son versículos que han causado polémica y división y que cómo y explícamelos. Quiero que lo veas a la luz de todo el contexto de lo que está diciendo Dios. Dios es un Dios soberano que está cooperando todas tus circunstancias. Tan soberano es que su plan no se lo sacó aquí. A ver qué pasa, a ver si se cumple el propósito en la vida de Pedro, de José, de Luis. No, él declara el fin desde el principio. Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138, no olvidará la obra de sus manos. No voy a enfocarme, como ya lo hicimos en nuestra serie, si quieres escuchar sobre qué pensamos y creemos de estos versículos, puedes escuchar un mensaje que titulamos Confianza en la soberanía de Dios. Pero sí tengo que decir algunas cosas. Nos da algunas características de los que Él salva, y es estas características, que en su óptica Dios ya tiene el panorama final del creyente. Es para mí bien impresionante que Pablo pueda haber dicho, a los que justifica, salvará o glorificará, pero como que nos ayuda a ponernos en la postura de Dios, es decir, al que Él conoció de antemano en la eternidad, que también llamó eficazmente, justificó por su gracia, a ese ya lo glorificó. Como quien dice, estamos seguros en sus manos. Estamos seguros en sus manos. El que está en Cristo tiene esta promesa. Si Él te llamó, Él te glorificó. Le voy a usar por conveniencia el término, Él te glorificará, porque estamos en el proceso. Entonces estas pruebas no pueden destruirte, no pueden apartarte del amor de Cristo. Por eso es que sigue el hermoso versículo que sigue después. Versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios, mis hermanos, está contigo, ¿qué puede apartarte de su propósito, de su plan? Y luego dice en los últimos versículos, versículo 35, tribulación o angustia. ¿Tú piensas que la tribulación que está pasando vas a romper el propósito para tu vida? ¿O la angustia?
O dice aún más, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermanos, nada, nada, eres más que vencedor en Cristo Jesús. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará para el día de Cristo. El panorama final de nuestras vidas ya está en las manos de Dios. Yo escuché a un pastor anciano decir esta ilustración, que es como un tapete de esos cosidos o bordados, y que nosotros estamos del lado de abajo del tapete y nomás vemos que entra la aguja, que se hace un nudo, que se hace un corte, y tú dices, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Qué está diseñando en mi vida? Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Él está del lado de arriba y Él está viendo el diseño hermoso. Así que para mis hermanos sufrientes, para mis hermanos que están en dolor, te quiero decir que Dios cumplirá su buen propósito en tu vida. Hermanos, este mensaje quiero cerrarlo con esto, con esperanza, seguridad. Puedes confiar en esto, que aunque en esta tierra no veas el propósito de tus aflicciones, pruebas, Él promete esto, Él te lo promete aquí. Dos cosas te promete: que todo está cooperando para tu bien, y te promete que si Él te llamó, te glorificó. ¿No es esperanzador? ¿Qué es seguro en estos momentos? Dime un cimiento seguro en el que puedes confiar. ¿Crees que por estar solo guardado en tu casa, porque no sales y te pones todas las mascarillas y hasta guantes y te pones casi un traje completo? Y no estoy diciendo que no lo hagas. De hecho, los que me conocen saben que tomo muchas medidas de precaución, porque no jugamos a nosotros ser soberanos. Pero si Dios quisiera mandarte en lo que pides de comida, algo infectado, te puede mandar eso. ¿En qué está tu confianza? ¿En los ahorros del banco? Nosotros que vivimos en México, ¿qué pasaría si se devalúan los dólares, como ya ha pasado varias ocasiones, el peso con respecto al dólar? Pierdes todo. ¿En qué eres joven? Dices, no va a afectar a los jóvenes. Estamos fuertes. Somos asintomáticos. No, mis hermanos, ha habido estadísticas de jóvenes, de niños afectados. Tu confianza debe ser esta, que Él está obrando para sus propósitos, para su gloria y para tu bien. Que Él es rey y que está sentado en su trono. Y la mayor promesa hermosa, y quiero dedicar este tiempo para cerrar el mensaje, es lo que dice el versículo 32. Regocíjate en esto, que para que tú fueras uno de esos llamados, justificados, glorificados, tuvo que no perdonar a alguien. A ti te perdonó, a mí me perdonó. Pero dice que hay a uno que no eximió. Dice la Reina Valera que no escatimó. ¿Quién fue? Su propio Hijo único. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el huerto de Getsemaní le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué hizo el Señor? No lo eximió. Como oveja fue llevado al matadero, y el peso de nuestros pecados, de tus pecados y de los míos, tus ofensas, tus iras, tus faltas de perdón, tus mentiras, tus lujurias y las mías, fueron puestas sobre el Cordero inmolado. Y como bien nos recordaba Luis el domingo anterior, ese Cordero
de la Pascua de Éxodo 12 nos apuntaba al Cordero más excelente, al que no fue perdonado, para que tú y yo nos metamos ahí en esa casa y cubiertos los dinteles, no de la sangre de corderos, como dice Hebreos, sino de la sangre de uno superior a los corderos, Cristo Jesús, pudiéramos ser perdonados y tener seguras estas promesas. Esto es el Evangelio de Jesucristo. No somos personas más buenas, personas que no nos va a tocar la enfermedad. Somos personas que hemos creído que en el día postrero resucitaremos juntamente con Él, no por nuestras obras, sino que porque no perdonó o no eximió a su propio Hijo único, sino que lo entregó por todos nosotros. Vuélvete a este Salvador. Si tú nunca has escuchado el mensaje del Evangelio y dices que tengo que hacer, corre a Él en arrepentimiento, pídele perdón por tus pecados, suplícale que te salve. Iglesia, estos son tiempos no para estar jugando al cristiano, no para tener un pie con amor al mundo, con un pie en nuestras obras de la carne, seguir en nuestras carnalidades, sino decir: Señor, si no eximiste a tu propio Hijo, queremos vivir de acuerdo a aquello que tú has hecho por nosotros, en santidad, esperando tu venida. Y cuando vivimos así te das cuenta: híjole, yo nunca hubiera podido estar ni salvo, ni protegido, ni guardado. Es toda gloria al Cordero de Dios. Así que en conclusión quiero decir que debemos de confiar que Dios está obrando todas estas circunstancias para su gloria. ¿Por qué? Porque Él es Rey. A veces no lo vemos, no lo entendemos, pero sabemos que Él está obrando. Dios es el que planeó todo y Dios es el que se va a glorificar. ¿Por qué no me acompañas a orar? Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.